7:40, 7 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en Gama Noticias a fondo. Atención, el MIES, frente a la emergencia por el sismo registrado en Balao, Guayas, mantiene cerca de 600 técnicos y personal operativo para atender a las familias afectadas y damnificadas. De igual forma, las autoridades territoriales, distritales y zonales están en permanente coordinación con el Comité de Operaciones Especiales de Emergencia y otras instituciones del Estado para garantizar la entrega de ayuda humanitaria. ¿Cuál es la situación actual de las tareas de atención a los afectados? Le consultamos ya al ministro Esteban Bernal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rommel, gracias por la invitación. Como usted ha dicho, el gobierno del Ecuador en pleno, todo el gabinete, toda la estructura gubernamental está activada desde el mismo día sábado en donde se presentó este sismo, sin perjuicio, Rommel, que también nos hemos activado por toda la época invernal que ha sido muy cruda para el Ecuador. Y seguimos todavía sintiendo los efectos, ¿ah? Seguimos. Ayer, en lo que comentábamos aquí, hubo una fuerte granizada, después un solazo, y en otras provincias seguimos viendo que hay caída de puentes y todo. Se prevé que al menos abril también sería parte de esta realidad invernal, pero que hemos activado todos los protocolos, en todos los sentidos. En lo que respecta al MIES, como le informé el día de ayer al señor presidente, activó todos los protocolos de protección social, en donde, además de los 600 técnicos que usted bien citó, están desplegados en los diferentes puntos más neurálgicos del país. También es provincias de la costa, ¿no? Sí, a propósito sobre del todo, tema invernal, pero también del sismo. Pero también en ciudades como Cuenca, en el sector de Enero, por ejemplo, de mi ciudad, en donde también existieron afectaciones. Nosotros generamos las primeras acciones junto a riesgos, que damos la primera protección. Lo más importante, Rommel, es que aquellos sectores vulnerables que tengan esta situación, tengan la protección del Estado ecuatoriano. A ver, estos 600 técnicos están activados desde el tema del invierno. Sí, efectivamente. Más bien dicho, todo el país, todas las actividades relacionadas con el MIES, con educadoras, trabajadores sociales, con psicólogos para dar atención y protección, porque lo más importante es dar cobertura a los sectores vulnerables, niños, niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Por ejemplo, en los albergues que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Riesgos, nosotros nos activamos con educadoras, con trabajadores sociales para realizar inclusive actividades lúdicas, educativas, con aquellos niños y niñas que están en los albergues, para que efectivamente no sientan esa desazón que es un momento crítico como este. Correcto. A ver, ustedes se reunieron ayer con el presidente de la República en el Palacio de Gobierno y entiendo que de allí también salió una información importante. Dice el presidente, firmamos, dice, los decretos de bono de arrendamiento y de estado de excepción. Así damos, dice, soluciones de manera inmediata a todas las familias damnificadas por el sismo. ¿En qué consisten? Son nuevos bonos, bono de arrendamiento y estado de excepción. Mire, nosotros hemos hecho una valoración de lo que sucede. Veníamos de un evento de igual, es medio símil, que tuvimos en enero del año pasado, en donde también tuvimos un sismo en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. El crudo invierno también recrudeció en aquel momento, y eso nos llevó a entender que inclusive los albergues pueden ser temporales y una solución que son temporales, claro, pero las familias acogientes. Mire usted cómo hemos valorado y hemos hecho un cambio de 180 grados en la visión de protección social. El presidente ha suscrito un decreto presidencial que permite un bono de arrendamiento, también temporal sin duda, mientras se recupera las viviendas que hayan sido afectadas, pero también mientras se puede reconstruir aquellas destruidas. El Ministerio de Vivienda dio cuenta de 239 viviendas afectadas a lo largo y ancho del país con respecto al sismo, también por efectos invernales, y nosotros como gobierno del Ecuador tenemos una recta intención de colaborar, de contribuir, de proteger a los ecuatorianos, que sientan que no están solos. Claro, por ejemplo, estamos hablando de 14 del sismo, ¿no? 14 fallecidos. Así es. Más de 461 heridos, 192 viviendas afectadas, 89 inmuebles destruidos, y ahí también hay infraestructura educativa también que ha resultado afectada, ¿no? E infraestructura del MIES. Nosotros tenemos 8 instalaciones entre gerontológicos, casas de acogida, centros de desarrollo infantil. Toda la infraestructura sufre afecciones, pero ténganlo por seguro que sin subir impuestos, es importante, y generando una protección sin ironías. Ve usted la diferencia entre otros momentos críticos del Ecuador y ahora un presidente que abre los brazos, que abraza a los ecuatorianos, que compromete a todo su gabinete. Ayer hubo una disposición del presidente irrestricta
y completamente firme en manifestar que la priorización, desde el mismo sábado que hemos estado activados, sábados, domingos, en donde obviamente vamos a poner todo el esfuerzo, no solamente de las cabezas de los gabinetes, de los ministerios, sino de su personal, de tal forma que este estado de excepción, sin restricción de libertades, permitirá acelerar efectivamente todo el proceso de contratación y dar la celeridad necesaria. Expliquemos eso me parece importante, estado de excepción, ¿a qué es lo que se... Miren, en las 3 provincias esto va a permitir que las diferentes carteras de Estado... Estamos hablando Azuay, El Oro y Guayas, ¿ya? Que nos permita de alguna manera, Rommel, tener una mayor celeridad, una mayor eficiencia en procesos de contratación. Los momentos críticos y la emergencia no espera, por lo tanto el presidente ha sido consciente de aquello, ha declarado la excepción y obviamente sin restricción de libertades, no hay toque de queda, no hay limitaciones. Es más bien para agilitar los procesos. Es para generar una celeridad en cuanto a los procesos de contratación que le permite efectivamente mayor respuesta, mayor efectividad. No, sí, eso sí, precautelando y cuidando los recursos públicos, pero también generando eficiencia y eficacia para que se dé la cobertura a la gente que más necesita. Correcto, importante. A ver, ¿de cuántos son estos bonos de arrendamiento y bonos de estado de excepción? Bueno, el bono de arrendamiento bordea los $200, que es un arrendamiento, reitero, temporal mientras se genera. Recuerde usted que el presidente anunció también, es algo importante que los ecuatorianos deben saberlo, que hemos tomado la decisión de adquirir viviendas al sector privado para generar mayor agilidad inclusive en este proceso y de esta manera dar una solución habitacional a aquellos que lo han perdido. Y con respecto que han perdido al bono, todo, que hay muchas casas destruidas, en fin. Y de ahí también el Ministerio de Vivienda trabaja en la reconstrucción y trabaja en la reposición de manera coordinada con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Y nosotros, el Ministerio, dando cumplimiento a la disposición del presidente, estamos entregando por ahora en un primer mapeo a 239 familias que se han considerado damnificadas. Según el cálculo de la Secretaría de Riesgos, podríamos llegar a 500 aproximadamente, pero daremos una cobertura con este bono, que lo creamos en el diciembre del año pasado en Sarumo, ¿usted recuerda? Cuando hubo este socavón en Zaruma, sí, claro. El presidente decidió crear un bono de contingencia sin restricciones. ¿Y por qué digo esto? Porque el bono previo a esta creación tenía una limitante, aquellos que están en pobreza y pobreza extrema, pero las calamidades y las circunstancias que se vive por la época invernal no distingue y por lo tanto el ecuatoriano va a estar protegido, al menos temporalmente, con un aporte inicial del Estado, que este bono bordea en $272 por familia. Estamos hablando, el bono de arrendamiento, más o menos $200, sí, $200. Bono de estado de excepción o bono de contingencia, $272. Sí, es del 50% de la canasta vital familiar, que lo calculamos, bordea en esos montos dependiendo los índices que el INEC determina mes a mes. Lo importante, Rommel, es que... O sea, una familia también, para aclarar, una familia puede recibir los dos bonos, el bono de arrendamiento y el bono de contingencia. Sí, por supuesto, porque no es restrictivo, ¿no? Y además puede presentarse... Claro, puede haber perdido todo y no tener dónde vivir, claro. Es. Además de la protección que como gobierno estamos dándole a través inclusive del apoyo de la empresa privada. Nuestro ministerio, así como la Secretaría de Riesgos, establece centros de acopio que nos ha permitido en cada una de las distritales y también las gobernaciones de las diferentes provincias, que nos permite ser receptivos, porque el ecuatoriano se activa. Lo bueno es que aquí también vemos cómo debemos unirnos en un momento de crisis y habrá momento para la discusión y la discrepancia pública y política. Por ahora debemos unirnos como lo estamos haciendo, público, privado, organización de la sociedad civil, y tener de esta forma un Ecuador unido frente a una catástrofe que hemos vivido, pero que la estamos nosotros asumiendo con mucha fuerza, con mucha estructura, pero por sobre todo con una voluntad enorme. No vamos a incrementar un solo dólar de impuestos, porque creo que hay que asumir estas responsabilidades haciendo una reingeniería. ¿De cuánto estamos hablando que será la inversión o que se todavía no tenemos un monto para esa época, ¿no? Porque todavía estamos atravesando esta emergencia. Sin duda. Usted dice abril, aguas mil, también se prevé que puede haber complicaciones también, ¿no? No hay restricción. Ayer el presidente al ministro de Finanzas le decía, tú lo único que tienes que hacer es buscar la forma de fluir. Para eso hemos puesto en orden las finanzas públicas, hemos logrado reducir el déficit del 7.3% que recibimos en mayo de 2021 al 1%. Hemos puesto a activarse la economía, se ha generado una venta por encima de los 180 mil millones de dólares comparado con el año prepandemia 2019, de largo más, lo cual la economía le ha permitido mejorar. Pero
esta misma mejora de la economía hoy permite financiar y tener la tranquilidad y a los ecuatorianos decirles que no requeriremos un solo dólar de impuestos, sino que la reingeniería financiera permitirá cubrir. Solo en el tema de los primeros acometimientos en términos viales ya se ha destinado más de 30 millones de dólares para que aquello vaya subsanándose. Con respecto a vivienda, igual, no se ve escatimar ningún esfuerzo, menos aún con respecto a protección social, que es nuestra responsabilidad. Correcto, sí, ustedes no se han aumentado impuestos, pero ya se aprobó la ley tributaria y eso ha generado una mayor recuperación o el cobro de impuestos, ¿no? Bueno, es una ley tributaria que nos ha permitido poner en equilibrio la caja fiscal. Pero recuerde usted lo que vivimos en épocas pasadas, Rommel, ¿no? Apenas tuvimos un sismo, se generó inclusive una supuesta inversión de 3.000 millones de dólares en las zonas afectadas que nunca llegaron y que hasta el día de hoy viven reclamando. Nosotros, con el sismo de Esmeraldas, terminamos acudiendo a este sector, a esta provincia hermosa del país y solucionando problemas que desde el 2016 no se habían solucionado. Al propio presidente, la propia prefecta le decía, gracias por solucionar un tema que le competía a la gente que estuvo en el 2016 al frente del gobierno. A eso me refiero y con mucha firmeza, con datos, con información, y lo importante es que en este momento generamos la cobertura necesaria en todos los ámbitos, en vivienda, en obra pública, en protección social. No escatimaremos esfuerzos y con recta intención trabajaremos por los ecuatorianos. Temas varios, rapidito. Nos comentaban aquí que en algunos casos, no sé, habría que revisar cuando, por ejemplo, hay huérfanos del tema del femicidio y hay un bono también de apoyo para las familias que quedaron pues, de estos casos realmente lamentables, que en algunos casos no se estaba pagando porque estaba cobrando quizá la abuelita o alguien de la familia que se queda a cargo del niño, del huérfano, estaba cobrando el bono de la pobreza. No, impreciso, Rommel, porque ese también es excluyente, porque el bono es de reparación y es exclusivamente para el niño o niña que queda en condiciones de orfandad, luego en un tema penoso de femicidio. Y nosotros, como administración, de un promedio de ingreso al bono de 1.2 niños por mes, es un promedio nada más estadístico, a partir del decreto 370 firmado el 8 de marzo del 2022 ingresaban 3.5 y a partir de enero de este año, en donde hicimos una nueva reforma y en donde tenemos la posibilidad además de valorar los casos anteriores, en donde solo por investigación previa se puede incorporar al bono, el promedio es de 10 niños que van ingresando al bono y al beneficio. No hay restricción y por el contrario hemos mejorado las condiciones y el protocolo. Esto obviamente basado inclusive en mesas técnicas que hemos trabajado con la Asamblea Nacional, asambleístas que han estado preocupados de este tema, con la sociedad civil, con organizaciones y activistas con relación a este bono, de tal forma que la protección social para el gobierno del presidente Lasso ha sido prioridad y no en términos conceptuales sino tangibles a través del bono Infancia Futuro, el incremento del bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, mejoramiento en la entrega de los bonos de femicidio, como usted bien lo cita. Muy bien, queremos agradecer al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que está con nosotros haciendo un análisis y también los proyectos de acciones y estas acciones concretas de apoyo a los damnificados por los eventos naturales. Muchísimas gracias y éxito, ministro. Gracias a usted. 7:53 minutos.